comentaba, para calcular la frecuencia relativa, esta sería mi formulita. Mi frecuencia relativa cuando tengo el número de datos va a ser igual a la frecuencia del dato entre el número total de datos. ¿Qué significa eso? Fíjense bien, la I pues sería, si yo escojo el dato 1, por ejemplo aquí, si quiero hallar la frecuencia relativa del dato 1, pues va a ser igual a la frecuencia 1. Esta es mi frecuencia 1 entre el número total de datos. El número total de datos, o n, pues son estos 25 datos, que le pongo aquí n. N es igual a 25 o n mayúscula. Entonces mi frecuencia relativa del dato 1 pues va a ser a la frecuencia que es 3 entre n, que es 25. 3 entre 25, esto me da igual a 0.12. Entonces mi frecuencia relativa a 1 pues fue 0.12. Hacemos lo mismo. Ahora quiero frecuencia relativa del dato 2. Pongo aquí el 2. Va a ser igual a la frecuencia del dato 2 entre n, que es 25. Y aquí le cambiamos. Mi frecuencia 2, pues sería, estas son las frecuencias. La frecuencia 2 ahora sería el 5. Entonces, ahora mi frecuencia 2 sería este 5. Me quedaría 5 entre n, que sigue siendo 25. 5 entre 25, pues me da 0.2. Ustedes lo hacen en su calculadora. Entonces, la frecuencia, aquí me faltó ponerle, del dato 2 fue 5 entre 25, 0.2. Para el dato 3, si ustedes se fijan, va a seguir siendo el 5. Yo lo voy anotando en mi libreta. En el siguiente renglón, pues le pongo frecuencia relativa 3 es igual a la frecuencia 3. Y mi frecuencia relativa 3, pues va a ser igual, 5 entre 25, 0.2. ¿Por qué? Porque mi dato 3 también fue 5. Seguimos. Ahora quiero la frecuencia relativa del dato 4, que sería el dato 4. Entonces aquí le cambio 4, 4, 4. Ahora mi dato 4, mi frecuencia en el dato 4 sería 1, 2, 3, 4. Ahora sería el 6. 6 entre 25, esto me va a dar a 0.24. Ustedes lo hacen en su calculadora. Entonces esto sería 0.24. Y finalmente la frecuencia relativa para el dato 5 pues sería esta frecuencia, que sería el 6, es el mismo, entre 25. Entonces ya nada más ustedes le pondrían aquí 5, porque es para el dato 5. Y como el 6 fue igual que acá, pues el resultado va a dar lo mismo, 0.24. ¿Cómo comprobamos que todo esto esté bien? Si yo sumo todo esto, la suma de esto me tiene que dar 1.0, un entero. ¿Sale? Yo les comentaba al inicio, la frecuencia relativa pues me representa un por ciento, una parte del total del pastel. Esto me sirve para representarse así bien en una gráfica de pastel. Entonces fíjense bien, si esto yo lo multiplico por ciento, me va a dar el valor en por ciento. Este equivale a un 12%, un 20%, 20%, 24%, 24%. Entonces, si yo quiero determinar el porcentaje, el por ciento, y le pongo una i, pues va a ser igual a la frecuencia relativa. ¿Y a qué se refiere la i? Pues si escojo el número 1, el 2, el 3, y nada más lo multiplico por 100. Vamos a hacer la primera para cuando la i vale 1 aquí, ¿verdad? Para el primer dato. Para el primer dato pues sería porcentaje en el primer dato, ahí se le pone un 1, la i vale 1, va a ser igual a la frecuencia relativa 1. Frecuencia relativa 1, esta sería la frecuencia relativa 1, que sería 0.12 por 100, y esto me da 12%. No le pongo el por ciento porque ya está indicado aquí arriba. Hacemos lo mismo para los demás datos. Lo voy a hacer aquí. Entonces, yo quiero mi porcentaje. Ahora para el dato 2 va a ser igual frecuencia relativa 2 por 100. La frecuencia relativa 2 pues es esta, ¿verdad? Frecuencia relativa 1, 2. Sería por ciento para la frecuencia 2 va a ser 0.2 por 100 y les da 20%. Esta no es necesario hacerla porque es igualita, sería un 20. Y así los van ustedes contestando. Aquí me va a dar 24 y aquí me va a dar 24. Muy bien.
Por último, esta otra se llama frecuencia absoluta. Esta también se llama frecuencia absoluta. Esta es minúscula, esta es mayúscula. Frecuencia absoluta acumulada, perdón. Aquí se llama acumulada. Y no es otra cosa más que ir sumando los números de frecuencias que hay en cada renglón. Por ejemplo, en mi primer renglón, la frecuencia acumulada, pues nada más tengo 3, sigue siendo el 3. En este segundo renglón, mi frecuencia acumulada o sumada, pues ya va a ser 5 más 3, 8. Para este renglón, mi frecuencia acumulada, pues ya va a ser 5, 10 y 3, 13. Para este renglón, ya va a ser esos 13 más este 6, 13 y 6, 19. Y en la última, al 19, pues le sumo este 6 y serían 25. Nada más voy sumando los renglones. ¿Cómo sé que estoy bien? El último dato, pues me tiene que dar igual a los datos que yo tenía, que eran 25. Entonces, chavos, esto sería el manejo en la tabla. Ustedes ya pueden graficar, por ejemplo, si toman estos datos con estas frecuencias, pueden hacer una gráfica tubular, una gráfica con columnas, ¿verdad? Como la que hicimos con el ejemplo de la encuesta. Si ustedes toman estos datos, con estos datos ustedes pueden hacer una gráfica de pastel. ¿Cuántos 40 tenemos en un pastel, por ejemplo? No hemos visto eso todavía, pero pues un adelanto así poquito. Este es un círculo, esto me representa el 100%. Las calificaciones que obtuvieron 40 representan un 12%, entonces a ustedes les aparecería más o menos, suponiendo que este fuera el 12%, estos serían los que tienen 40. Los que tienen 55, un 20%, imagínenselo así, un 20%, para los que tienen 55, otro 20%, para los que tienen, que eran 60, un 24%, imagínenlo así, ya me quedó muy desproporcionado, que este sea un 24% para los que tienen 75 y el otro 24% para los que tienen 80, y eso es una gráfica de pastel. Entonces, esta información que teníamos la podemos hacer atractiva y visible para un público o la persona interesada en analizarla. Esto ya es fácil de entender, 40, 12%, 55, 20%, y se hace más fácil su manejo. Bueno, eso sería todo en este video, chavos.